Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Martínez, psicólogo especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental. El día de hoy hago una edición especial preocupado por el incremento significativo en la tasa de suicidios. En la ciudad donde vivo el incremento fue del 26% y así revisando las cifras a nivel mundial el incremento ha sido exponencial. Eso me lleva a buscar generar una reflexión. Pero entonces en el presente caso es importante hacer una diferenciación respecto a las modalidades de suicidios que pueden existir. En ese sentido, uno no podría hablar del suicidio, uno tendría que hablar de los suicidios. No solamente por la diferencia en las modalidades de su ejecución, más que todo porque depende de la persona que lo haga y depende más específicamente de la estructura clínica, de la estructura psicológica, de aspectos de personalidad a la cual pertenezca una persona. En ese sentido, me tengo que tomar un buen tiempo para explicar los asuntos del suicidio e incluso tengo que filmar 3 videos para explicarme más a detalle sobre cada una de esas estructuras clínicas. Es por eso que si hace parte de tu interés entender un poco más la complejidad del suicidio, te invito a que veas los 3 videos que siguen. Esto lo hago con el ánimo de generar una reflexión personal, pero también de generar una advertencia a aquellas personas que pueden tener ciertos familiares, ciertos amigos que de pronto sientan, perciban que pueden llegar a cometer este tipo de actos en aras de la prevención, porque se puede decir que es posible generar una prevención, generar una reflexión previa como para poder mirar cuál es la alternativa que puedo seguir. Existen 3 estructuras clínicas: la neurosis, la psicosis y la perversión. En este primer video vamos a hablar de la neurosis en general y más específicamente de una modalidad de neurosis que es la neurosis histérica. Estos conceptos de neurosis y estos conceptos de histeria se importan de conceptos de la psiquiatría clásica. La psiquiatría clásica estamos hablando de hace más de 100 años en Francia. Charcot, uno de sus máximos representantes, se habla de la neurosis, se habla de la histeria. Lo que pasa es que hoy en día en el mundo contemporáneo hablamos con esas palabras en términos de insultar a alguien, menospreciar a alguien, hablar con desprecio o de manera despectiva de una persona, pero realmente son conceptos psicopatológicos que hacen parte del uso técnico de este tipo de patologías. Entonces, la neurosis podríamos catalogar como, voy a ser no tan estricto con los términos, pero si lo queremos traducir a nuestro lenguaje contemporáneo, son personas que se pueden considerar en la actualidad como normales, ¿sí? Que no sufren una psicopatología grave, que no sufren como trastornos delirantes y ese tipo de cosas, pero que igual son personas que sufren o sufrimos. Entonces hay una clasificación bastante interesante que es la neurosis histérica, la histeria y la obsesiva. Las estructuras clínicas son modalidades de vivir en el mundo, de estar en el mundo, de percibir el mundo, de dirigir su lenguaje respecto a cómo se experimenta el mundo, de la manera de describirlo. Entonces, hablar de una persona neurótica y decir que es una persona con ciertos cuadros normales no significa que no sea una persona que sufre. De hecho, es una modalidad de sufrimiento, pero no necesariamente se tiene que catalogar desde la perspectiva de una locura. Entonces, dependiendo de la estructura clínica a la cual se pertenezca, es que se dan las modalidades de suicidio que se presentan. Por eso es que no podemos hablar de un suicidio en particular generalizado por los mismos motivos, sino que cada quien tiene sus propias motivaciones. Entonces es muy importante primero identificar cuál es la estructura clínica para posteriormente saber de qué manera se tendría que actuar. Entonces, el suicidio no se presenta necesariamente porque estemos en un momento muy complicado, muy difícil, sino a partir de la interpretación de ese momento complicado y difícil desde la estructura clínica a la cual pertenezca. Dicho de otro modo, si yo soy neurótico obsesivo, mi manera de percibir las cosas es una, y si soy neurótico histérico, es otra completamente diferente. Si soy psicótico,
Ya más adelante nos daremos cuenta en el tercer video que no necesariamente el hecho de la pandemia me afecte la visión que yo tengo sobre la existencia y sobre el mundo, porque ya la tengo bien edificada, bien construida, pero vamos a entenderlo más adelante. Quisiera que en este video específicamente abordáramos el tema de la neurosis obsesiva. Para explicar un poco la neurosis obsesiva, muchas veces nos valemos de la literatura y nos valemos de cuentos, de mitologías, en fin. Entonces, para explicar la neurosis obsesiva, se dice que esa persona, cuando era muy niño, en algún momento cometió una especie de abuso, se sobrepasó con algo, cometió un delito, robó algo, y entonces durante toda su existencia es como buscando limpiar ese delito cometido. Y es esa persona que se caracteriza por ser muy recta, muy correcta, muy cumplida con sus compromisos, y de ahí que en los casos ya extremos de los neuróticos obsesivos veamos ese tipo de conductas compulsivas, obsesivas, el lavado de manos, verificar que las cosas estén bien, que los seguros estén efectivamente bien sellados, que se haya cerrado la puerta, que se haya apagado el gas, que se haya apagado el horno. Son ya casos muy extremos, pero no quiere decir que una persona que no cometa ese tipo de obsesiones o de compulsiones no sea obsesivo, porque es una manera inconsciente, no se es consciente de yo soy un neurótico obsesivo, todo lo contrario, soy muy inconsciente de que ando por ahí como tratando de reparar ciertos errores para no sentirme muy culpable, que digamos. Entonces es como un intento de reparación permanente, y en ese sentido, cuando nos coge una época de pandemias, yo le puedo fallar al otro, el obsesivo le puede fallar al otro, y en ese sentido puede que no soporte esa dificultad tan grande que se presenta. Entonces, si de repente hay una crisis económica, si hay problemas con el trabajo, si no se puede dar continuidad en el empleo que se ha tenido, si de pronto se ha tenido que cerrar el negocio, son cuestiones que de pronto generan esa imaginación de que no se puede seguir respondiendo al otro, y más allá de que eso sea realidad o no, digamos que esa idea puede ser completamente insoportable para el obsesivo, y en ese sentido, en aras de no poder dar respuesta, asumir esas responsabilidades, esos compromisos, tapar ese hueco que se dejó en la primera infancia por ahí, es posible que el único acto que se vea como la única posible salida sea justamente la del suicidio. Entonces, casi que con todos los pacientes, uno como psicólogo le recomienda reflexionar, pensar, pero en el caso del obsesivo eso es lo que ha hecho durante toda su existencia. Entonces lo que tenemos que hacer clínicamente hablando es sacarlo justamente de ese pensamiento. Y es que el pensamiento no puede ser sinónimo de razonamiento. Muchas veces se piensa de una manera incluso criminal, ¿sí? El criminal es el que piensa, el que planifica muy bien cómo va a realizar el crimen. Entonces, el pensamiento no necesariamente lo tenemos que llevar a pensar como algo completamente positivo, favorable, lo mejor que puede hacer el ser humano. No, y mucho menos en el caso del obsesivo. De hecho, se ha mantenido toda la vida pensando, y ese pensamiento no le ha ayudado para nada a salir de la obsesión. De hecho, una indicación clínica que se nos hace cuando estamos en la academia todavía es tratar de histerizar un poco al obsesivo, es decir, tratar de que sea un poco más espontáneo, de que no piense tanto, de que actúe un poco más, de que se divierta un poco, y en cambio al histérico o a la histeria, tratar de darle un poco ese toque obsesivo de pensar un poco las cosas, reflexionar un poco. Pero entonces, en el caso del obsesivo, digamos que su autoimagen, la construcción de la imagen que ha ejecutado hasta ahora de cara al otro, se puede ver comprometida en estas épocas de crisis. Entonces, sería mejor que no tuviera absolutamente nada para pensar. Eso es lo que se tiene que hacer. Sería muy bueno en ese sentido, pues, que se mantuviera bastante ocupado. Esa sería como la primera indicación. Hay veces que queremos reducir el pensamiento, pero el pensamiento se nos presenta de una manera automática. No queremos, pero aparecen esas ideas obsesivas. Entonces es la típica persona que
de repente va rezando, por ejemplo, va diciendo Dios te salve María, y se le aparecen esas ideas obsesivas, pecaminosas de pronto, entonces se siente culpable, entonces vuelve a repetir, entonces empecemos de nuevo. Entonces se tiene que ayudar mucho con el hecho de mantenerse pero muy ocupado. O sea, cada hora del día tiene que estar destinada a un propósito muy específico, un propósito intelectual, de lectura, de trabajo, de estudio, también de ejercicios a nivel físico, ejercicios a nivel espiritual, en fin. Pero es una persona que no puede permitírsele mucho el hecho de pensar. Entonces, si tienes algún conocido que cumpla con esas características, es bueno como que, bueno, ¿cuál es la actividad que se va a hacer esta semana? ¿Qué se va a realizar? ¿Cuál es la meta específica a cumplir? Para que efectivamente la mente esté encaminada hacia allá. Si esto no tiene una connotación teológica, esta serie de videos tiene una connotación muy psicológica. De todas maneras es importante, y lo digo como desde la perspectiva de intencionalidad psicológica y de todos los beneficios que puede traer. Si esa persona o si eres una persona creyente, es momento de incrementar esa oración, es momento de incrementar esos rezos. Pero también dentro de esos rezos, como lo decía antes, se puede dar esa sintomatología obsesiva. ¿A qué me refiero yo con eso? Que se empieza a rezar una oración, el típico Dios te salve María, y aparecen entonces pensamientos obscenos, tentaciones, y entonces se siente como la necesidad de volver a repetir, volver a iniciar, y entonces es una angustia permanente con la cual no se puede. Y también, muchas veces no pasa eso, pero también lo que sucede es que se reza con una significativa nerviosidad, con una significativa angustia. Entonces es casi que temblando, tiritando del desespero, de la angustia, del miedo, del temor. Y la idea de la oración es que se haga con absoluta tranquilidad, con absoluta paciencia, ¿sí? Y lo digo también porque sé que en calidad de seres humanos tenemos esa capacidad de darle a nuestra mente esa orden, como que bueno, pues nos vamos a calmar, vamos a rezar, a hacer oración con toda la tranquilidad del caso, no va a pasar absolutamente nada, vamos a depositar nuestra confianza en Dios y bueno, yo voy a hacer lo que me corresponde a mí como ser humano con las obligaciones que me corresponden, pero también a Dios también le corresponden otros asuntos, entonces voy a depositar mi confianza en Él. Entonces, por un lado está el mantenerse ocupado, si se es creyente, incrementar la oración. Por otro lado, hay veces que hay personas que tienen como depositada la confianza en la lectura y piden que se les recomiende un libro específico. Cuando yo recomiendo un libro, me gusta que ese libro, en la medida de lo posible, sea asequible absolutamente a todos. Es decir, que voy a un buscador y lo encuentro inmediatamente. Entonces acaba el libro que para mí es el mejor de todos en el tema de las preocupaciones, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y alcanzar la tranquilidad. Dale Carnegie es su autor fundamental, importantísimo. Es toda, como se dice vulgarmente hablando, una Biblia en cuanto a la gestión de las preocupaciones de una manera muy efectiva y dando muchos ejemplos. Por otro lado, pues el deporte es fundamental, la actividad física ya es indiscutiblemente una de las actividades que más beneficia al ser humano, y no solamente a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel corporal, sino a nivel del impacto que genera sobre la mente y algunos aspectos de la creación de hábitos, de la autodisciplina que se logran generar a partir de la práctica deportiva. Muy bien, entonces finalmente lo que se tiene que hacer por otro lado es como tratar de aislarse un poco de tanta noticia con una connotación negativa. Ya sabemos lo que es, por ejemplo, el COVID-19, lo catastrófico para el mundo, para la existencia, pero no tenemos la necesidad de saber más allá de eso. O sea, tenemos una información importante que considerar, de la cual ser conscientes, para ser precavidos, para estar advertidos, pero ahondar, insistir, profundizarme ahí no es lo más conveniente. Entonces, de ahí es donde se articula la primera indicación que se daba, realizar
todas las actividades posibles, mantenerse muy ocupado, en fin. Entonces, cuando se está viendo noticias y noticias y noticias, no estás ocupado, estás en una posición pasiva de espectador, pero no eres tú quien estás como protagonista haciendo algo, ejecutando algo. Entonces, en calidad de psicólogo no te puedo valer el hecho de que no, estoy viendo porque es un acto, porque es un verbo que estoy desarrollando. No, eso no cuenta, eso no vale. Y finalmente, a pesar de que comprendo que es difícil empezar a utilizar un lenguaje más positivo, yo sé que eso requiere quizá un trabajo más profundo, incluso una terapia, pero es momento de forzarse a hablar de manera positiva de las cosas, a tratar de nombrar los problemas no como problemas, sino como retos, como posibilidades, como algo que motiva, como algo que genera entusiasmo, y no desde esa perspectiva y connotación negativa que siempre se ha tenido. Entonces, esa es la indicación general para las personas que hacen parte de la estructura obsesiva. Espero que logre generar bastante reflexión, no tanto pensamiento, por lo que ya hablábamos. Y en ese sentido, si conoces a una persona que tenga de pronto esos signos, esos síntomas, pues logres gestionar de manera efectiva con estas indicaciones que te he dado para reconducirlo hacia la existencia y no hacia la mortalidad. Ahí te dejo esa reflexión. Te agradezco mucho tu atención y hasta una próxima oportunidad.